La plaza central de la ciudad siempre había sido un lugar común para la mayoría de las personas. Árboles centenarios, algunos bancos de madera desgastados, un pequeño estanque con patos y el ir y venir de gente que llevaba prisa por llegar a algún lugar. Para todos era apenas un punto de paso. Para doña Elena era un santuario. A sus 78 años, la mujer de cabello blanco recogido en un moño sencillo llegaba todos los días exactamente a las 4:17 de la tarde. Caminaba lentamente, apoyada en un bastón antiguo que perteneció a su difunto esposo, y se dirigía siempre al mismo banco, el tercero a la izquierda, justo bajo la sombra de un gigantesco roble que parecía abrazarla como un viejo amigo. Ese banco había sido testigo de sus lágrimas, de sus oraciones, de las promesas que hizo y de las que no pudo cumplir. Allí había esperado durante décadas por una respuesta que no llegaba, pero que ella creía, con una fe tan testaruda como dulce, que algún día llegaría. Para los demás, doña Elena era apenas la viejita de la plaza. Para Dios, era una guerrera cansada, pero fiel. Aquella tarde, ella se sentó con dificultad, respiró hondo y cerró los ojos. Había algo diferente en el aire, una quietud distinta, como si el tiempo estuviera conteniendo el aliento. Señor», susurró con voz temblorosa, «aquí estoy otra vez, no porque lo entienda todo, sino porque no sé a dónde más ir. Tú sabes lo que llevo dentro, tú sabes lo que he perdido y sabes lo que aún espero». Sus manos temblaron suavemente sobre el bastón. Un viento suave rozó su rostro. Ella sonrió con tristeza. «¿Es tu forma de decirme que no me has olvidado?», preguntó abriendo los ojos. Nadie le respondió. Así era siempre. Pero esa tarde, algo cambió. Mientras ella oraba en silencio, un muchacho apareció del otro lado de la plaza, llevando una mochila verde, ropa simple y una expresión perdida, como quien buscaba un lugar para esconderse del mundo. Tenía cerca de 27 años, ojos cansados, barba sin cuidar y un andar que revelaba más peso emocional que físico. Se llamaba Mateo y cargaba un vacío tan grande que Nemé le sabía nomear. Caminó sin rumbo hasta que sus ojos se fijaron en doña Elena. No sabia por quê. Talvez porque ela era a única pessoa naquele lugar que não parecia apressada, ou porque havia algo em sua postura tranquila que contrastava violentamente com sua própria tormenta interna. Sea qual sea la razón, sus pasos lo llevaron hasta el mismo banco. Doña Elena lo notó solo cuando él se detuvo cerca, indeciso. «¿Puedo sentarme?», preguntó Mateo con voz baja. La anciana sonrió. «Los bancos públicos son de todos, hijo». Mateo se sentó a su lado, no muy cerca. No quería invadir. Doña Elena volvió a cerrar los ojos, pero algo dentro de ella despertou. Uma sensação que ela conhecia bem. Quando Deus queria falar, ela sentia primeiro um aperto suave no peito, como se o Espírito sussurrasse: «Preste atenção». Ella respiró hondo. «¿Tarde difícil?», preguntó sin abrir los ojos. Mateo tragó saliva. «Un poco». Ella abrió los ojos lentamente, sin juzgar. Los «un poco» suelen esconder mucho. Mateo soltó o ar, sorprendido por ser lido con tanta facilidad. «No sé ni por dónde empezar», confesó él. «Por donde más te duela», respondió ella. El muchacho miró hacia el suelo. Durante un instante, doña Elena temeu ter sido direta demais. Pero entonces Mateo habló. «Hoy pensé en desaparecer», dijo él sin rodeos, con la sinceridad desesperada de quien no tem nada mais a perder. Doña Elena sentiu o coração apertar. Pero no se sobresaltó, no se escandalizó, no retrocedió. Apenas suspiró con tristeza. «Eres muy joven para cargar un peso tan grande», dijo ella.
Mateo apretó las manos. Perdí todo. Mi familia no me quiere cerca. Cometí errores, muchos, y ya no sé si Dios siquiera me escucha, si es que alguna vez lo hizo. Un silencio denso cayó entre ellos. La anciana lo observó con ternura profunda, a ternura que solo que me ha amado muito e perdido muito é capaz de ofrecer. Yo tampoco escuché a Dios durante mucho tiempo, confesó ella. Hubo años completos en que venir aquí era lo único que me mantenía viva. Años en que mi oración más sincera fue: Señor, ¿por qué me dejaste sola? Mateo la miró, sorprendido. ¿Y qué hizo Dios? Ella sonrió, con lágrimas brillándole en los ojos. Guardó silencio, un silencio que me rompió, pero también me preparó. Mateo frunció el ceño. ¿Preparó para qué? Elena levantó la mirada para Oceu entre las hojas del roble. Para esto, susurró, para sentarme aquí contigo hoy. Dios no desperdicia ni el dolor ni el tiempo, hijo. Mateo ficou rígido. ¿Cree que Dios me trajo aquí? Preguntó él. Estoy segura. ¿Para qué? Doña Elena tomó su mão con delicadeza. Para que no te mueras antes de descubrir para qué naciste. Mateo paralisou. As palavras dela atravessaram sua alma como luz, entrando numa sala escura. E então, pela primeira vez em muito tempo, ele chorou. Chorou sem esconder, sem vergonha, sem força. Dona Helena apertou sua mão, orando em silêncio. Senhor, haz com ela o que hiciste comigo. Não lo sueltes. O vento soprou novamente, mais forte agora, como se confirmasse a oração. Mateo enxugou o rosto, confuso e emocionalmente exposto. ¿Por qué usted se sentó aquí todos los días? Preguntó él. A anciana se recostó no banco. Porque aquí fue donde Dios me prometió que un día me enviaría a alguien que necesitaba escuchar algo que solo yo podía decir. Se voltó para él con ojos brillando. Y ese alguien eres tú. Mateo sentiu o mundo girar. No sabía si creía en Dios. No sabía si merecía algo así. Pero sabía una cosa. Nada en su vida había sido tan preciso como aquel encuentro. En aquele banco que todos ignoraban, Deus começava uma obra que mudaría tudo. Para os dois. El viento soplaba con suavidad entre las hojas del roble, como si quisiera envolver a doña Elena y a Mateo en un abrazo invisible. La luz del atardecer caía sobre la plaza, pintando tonos dorados en el suelo de piedra. A pesar de la serenidad del paisaje, en el interior de Mateo había una tormenta que no daba tregua. Doña Elena cerró los ojos un momento, como si escuchara algo que él no podía oír. ¿Sabes por qué viniste aquí hoy?, preguntó. Mateo frunció el ceño. No lo sé. Caminé sin pensar. Solo quería desaparecer por un rato. La anciana sonrió con esa ternura que nace de la compasión. Cuando el alma corre, hijo, los pies la siguen. Mateo bajó la mirada inquieto. Usted no entiende. Yo arruiné demasiadas cosas. He fallado a todos. Mi familia ya no quiere saber de mí. ¿Y tú crees que eso sorprende a Dios?, preguntó ella, inclinando la cabeza. Mateo levantó el rostro confuso. ¿Qué quiere decir? Dios no se asusta de los errores. Él ya los había visto antes de que tú los cometieras, dijo doña Elena con suavidad, y aún así decidió amarte. Mateo soltó una risa amarga. No creo en eso. Si Dios realmente me amara, no permitiría que mi vida fuera un desastre. Elena suspiró, como quien ha escuchado esa frase demasiadas veces. Yo también dije eso, confesó ella. Cuando perdí a mi hijo, pensé, Señor, ¿cómo pudiste permitirlo? Pasé años viniendo a este banco, preguntando por qué Dios había sido tan cruel conmigo. Mateo quedó inmóvil. ¿Perdió a su hijo? Los ojos de doña Elena se humedecieron. Sí, mi Manuel tenía solo 34 años.
un accidente, una llamada de madrugada, y mi mundo se desplomó. Mateo tragó saliva. Lo siento mucho. Gracias, hijo. Pero escucha, dijo ella, tocándole suavemente el brazo. Yo también quise desaparecer. También pensé que Dios me había abandonado. También dejé de orar, porque pensé que no tenía sentido. Mateo fijó la mirada en el suelo. Ella continuó. Pero un día, aquí mismo, mientras llorabas sola como tú lloraste hoy, sentí algo, no una voz, no un milagro. Sentí presencia, un susurro dentro de mí que decía, yo sigo aquí. Mateo cerró los ojos, como si aquellas palabras abrieran una puerta dentro de él. Y desde ese día, dijo Elena, aunque Dios no devolvió a mi hijo, me devolvió la vida. El silencio que siguió era denso, pero no incómodo. Mateo respiraba con dificultad. Las emociones que siempre había reprimido empezaban a salir a la superficie. Doña Elena, dijo él con la voz rota, yo también perdí a alguien. Ella lo miró con suavidad renovada. ¿A quién? Mateo apretó los puños. A mi hermano menor. Yo fui culpable. Elena no se movió, no lo juzgó, no se horrorizó. Cuéntame, pidió ella con voz firme. Mateo tragó en seco, como si cada palabra fuera un fragmento de vidrio. Mi hermano era todo lo contrario a mí, responsable, amable, dedicado a la familia. Yo siempre fui el problema, bebía demasiado, era impulsivo y una noche sus ojos se llenaron de lágrimas. Una noche discutimos. Yo estaba borracho, dije cosas horribles. Él salió de casa para despejarse y en el camino la voz se quebró. Un conductor lo atropelló. Elena cerró los ojos con dolor. Oh, hijo, yo lo maté, susurró Mateo, con los hombros temblando. No lo atropellé, pero fui yo quien lo empujó a salir. Fui yo quien destruyó todo. ¿Cómo puede Dios perdonar algo así? Doña Elena colocó una mano sobre su espalda con cuidado. Mateo, no fuiste tú quien causó ese accidente. Sí fui. Si yo no hubiera discutido con él, estaría vivo, gritó él, quebrándose por completo. La anciana esperó a que su llanto se acalmara un poco antes de responder. El dolor te ha mentido tanto tiempo que empezaste a creer que eres más poderoso que Dios. Mateo la miró, confundido entre la culpa y la sorpresa. ¿Cómo piensa?, dijo ella. Si tú crees que tu error decidió el día de la muerte de tu hermano, entonces estás diciendo que tú tienes control sobre la vida y la muerte. ¿Y quién tiene ese poder? Mateo quedó en silencio. Solo Dios, susurró. Exacto, asintió ella. Tú cometiste errores. Sí, tú dijiste cosas que lamentas. Sí, pero no tienes el poder de escribir el destino de nadie. Tu hermano no murió por ti. Murió porque su tiempo en esta tierra había terminado. Mateo apretó los ojos, tentando contener nuevas lágrimas. Pero, ¿cómo vivo con esto? Elena tomó sus manos. Entregándolo. Eso es lo que no has hecho. Has cargado una culpa que no te pertenece. Has cargado un dolor que no fue tuyo para cargar. No sé cómo soltarlo, confesó él derrotado. De rodillas, respondió ella sin titubear. Solo así se suelta, solo así se sana. Mateo respiró fundo. ¿Usted cree que Dios aún me escucha? Elena sonrió, no con alegría superficial, mas con certeza profunda. Hijo, tú no viniste a este banco por casualidad. Viniste porque Dios te sacó de tu camino para ponerte en el suyo. Él te escucha desde antes de que supieras hablar, y hoy te trajo aquí para empezar de nuevo. Mateo deixou escapar un soluço. Seus ombros tremían. O peso de anos esmagando seu corpo parecía pela primeira vez perder força. ¿Puedo orar?, preguntó él inseguro. Elena asintió con ternura. Claro, hijo, ora como puedas, aunque no tengas palabras.
Mateo cerró los ojos. Elena también. Y en ese banco, ignorado por todos, un hombre quebrado pronunció su primeira oración sincera en muitos anos. Dios, si estás ahí, si realmente estás ahí, por favor, ayúdame. El viento sopló, suave, caliente, preciso, como una respuesta. La oración de Mateo fue breve, torpe, fragmentada, pero auténtica, y a veces una oración sincera, aunque rota, sube al cielo con más fuerza que un sermón entero. Cuando abrió los ojos, nada en la plaza había cambiado. El roble seguía moviéndose con la brisa, la luz del atardecer continuaba filtrándose entre las hojas y la gente caminaba sin detenerse, pero dentro de él algo había cedido. Un nudo invisible parecía haberse aflojado, como si una pequeña rendija de luz hubiera entrado en un cuarto que llevaba años completamente cerrado. Doña Elena lo observaba con la serenidad de quien ya ha visto muchas almas renacer. ¿Cómo te sientes?, preguntó con voz suave. Mateo respiró hondo. No lo sé. Extraño, supongo. Como si hubiera soltado algo sin entender qué era. La anciana sonrió, con ese tipo de sonrisa que solo las personas que han sobrevivido al dolor saben ofrecer. Así empieza el trabajo de Dios, dijo ella. Primero afloja las cadenas, luego te muestra cómo rompieron. Mateo bajó la mirada, pensativo. Las palabras de aquella mujer parecían atravesarlo sin pedir permiso. Doña Elena, dijo él tras un momento, ¿de verdad sintió alguna vez que Dios le respondió aquí, en este banco? La anciana apoyó ambas manos sobre su bastón y asintió lentamente. Sí, no como uno imagina, no con voces del cielo ni milagros evidentes. Fue diferente. Mateo frunció el ceño. ¿Cómo fue? Elena miró el cielo por encima de las copas de los árboles, como si buscara las palabras adecuadas. Después de que mi hijo murió, yo venía aquí todos los días. Algunos días lloraba hasta quedarme sin aire. Otros días no podía decir ninguna palabra. Solo me sentaba, respiraba y dolía. Pasaron semanas, meses, y un día, mientras lloraba inclinada sobre este mismo bastón, sentí algo. ¿Qué sintió? Ella cerró los ojos, recordando, como si el aire se volviera tibio, casi abrasador, como si el dolor frenara un instante, solo un segundo, y en ese segundo supe que Dios estaba allí, conmigo. No para explicarme, no para devolverme a mi hijo, sino para recordarme que no estaba sola. Mateo escuchaba sin parpadear. Aquella historia le dolía y le sanaba al mismo tiempo. Yo nunca he sentido algo así, dijo él. Lo sentiste hace un momento, respondió ella con ternura. Él tragó saliva, sorprendido. ¿Cree que lo que sentí fue Dios? Creo, dijo ella, que cuando un corazón se abre, aunque sea un centímetro, Dios entra sin anunciarse. Mateo desvió la mirada, luchando consigo mismo. No sé si estoy listo para creer otra vez. Nadie lo está, respondió ella. Se empieza creyendo apenas un poquito, a veces, sin darse cuenta. El silencio que siguió no fue incómodo, fue sagrado. Las luces de la plaza comenzaron a encenderse, tiñendo el ambiente con un brillo cálido que contrastaba con el cielo que empezaba a oscurecer. Finalmente, Mateo habló. Usted me preguntó por qué estaba tan perdido, y le dije que había perdido mucho, pero no le dije todo. Doña Elena lo miró con empatía. Puedes decirlo cuando estés listo. Mateo respiró lentamente, como quien se prepara para una herida profunda. Yo perdí a mi hermano menor. Elena inclinó la cabeza, compadecida. Hijo, lo siento mucho. Mateo apretó los puños. Él murió porque yo lo empujé a salir de casa aquella noche. Discutimos. Yo estaba borracho. Dije cosas horribles. Él salió para despejarse y un conductor
Lo atropelló unas cuadras más adelante. Doña Elena cerró los ojos con dolor ajeno. ¡Qué tragedia tan grande! Fue mi culpa, dijo Mateo con la voz quebrada. Yo lo maté. Elena abrió los ojos, fijándolos en él con firmeza inesperada. No digas eso. Es la verdad, insistió él, con lágrimas cayéndole por la barbilla. Si yo no hubiera sido un desastre, él estaría vivo. Yo destruí a mi familia. Yo lo destruí a él. La anciana esperó a que el llanto disminuyera un poco antes de hablar. Mateo, lo que dices no es verdad, es dolor. Y el dolor sabe mentir muy bien. Él la miró sin entender. ¿Cómo que mentir? ¿Tú crees que decidiste el día de la muerte de tu hermano?, dijo ella con suavidad. Pero solo Dios tiene ese poder. Tú cometiste errores, sí. Dijiste cosas que lamentas, pero no tienes autoridad sobre la vida y la muerte. Tu hermano no murió por ti. Murió porque su tiempo en esta tierra había terminado. Mateo sintió que algo dentro de él se quebraba, pero diferente al dolor habitual. Algo se desprendía. ¿Y cómo vivo con todo esto?, preguntó. Elena tomó sus manos con cuidado. Entregándolo. Lo que tú cargas no te pertenece. La culpa es una cadena pesada. Y no fuiste tú quien la puso en tu cuello. Fue el dolor. Y solo Dios puede quitártela. Mateo respiró tembloroso. No sé cómo soltarlo. De rodillas, respondió ella con firmeza. Ese es el único lugar donde se suelta lo que no podemos sostener. Mateo tragó saliva. ¿Cree que Dios me escucha, de verdad? Elena sonrió con una certeza tan grande que Mateo sintió escalofríos. Hijo, tú estás aquí porque Él te escuchó antes de que abrieras la boca. Dios te trajo a este banco y yo te he estado esperando. Mateo se quedó paralizado. ¿Esperándome? Sí, dijo ella sin desviar la mirada. Sabía que un día alguien llegaría aquí con un corazón roto y que Dios me permitiría ser instrumento para ayudarle a levantarse. Y cuando te vi caminando hacia mí, supe que eras tú. Mateo quiso responder, pero en ese instante una voz infantil rompió la quietud de la plaza. ¡Abuela Elena! ¡Abuela! Un niño de unos 9 años corría con una mochila enorme rebotando en la espalda. Tenía los ojos brillantes y la sonrisa más sincera que Mateo había visto en años. Tomás llegó cansado, pero feliz, y abrazó a la anciana con cariño. «Pensé que hoy no vendrías», dijo Elena. «La escuela terminó tarde, pero quería verte». Cuando Tomás notó a Mateo, levantó la mano para saludarlo. «Hola, soy Tomás». «Hola», respondió Mateo, sorprendido por la dulzura del niño. Tomás se sentó entre ellos, como si siempre hubiera sido parte del banco. «¿Puedo leerles el versículo de hoy?», preguntó, abriendo su Biblia infantil. «Claro, mi cielo», respondió Elena. Tomás leyó en voz alta con un tono dulce. «Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu». Salmos 34, 18. Mateo sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. Ese versículo, ese momento, podía ser casualidad para cualquiera, menos para él. «¿Te gustó?», preguntó Tomás con entusiasmo. Mateo limpió discretamente una lágrima. Creo que necesitaba escucharlo más de lo que imaginaba. Elena lo observó en silencio. Algo en su mirada había cambiado. Algo profundo, revelador. Mateo lo notó de inmediato. «Doña Elena, ¿está bien?». Ella respiró hondo. «Creo que hoy entendí algo que Dios me decía desde hace tiempo». «¿Qué cosa?». La anciana le tomó la mano con cariño, pero con una fuerza inesperada. «Que mi misión está llegando a su fin». Mateo sintió un nudo en la garganta. «No diga eso». Elena sonrió con ternura. «Mateo, cuando Dios cumple una promesa, también cierra un ciclo, y el mío está a punto de cerrarse». El viento sopló fuerte. Las hojas del roble murmuraron como un suspiro profundo,
y Mateo, sin entender cómo ni por qué, sintió que esas palabras eran verdad. Doña Elena no era solo una mujer en un banco, era una respuesta, una guía, un puente entre su dolor y su propósito. Y el cielo, silenciosamente, comenzaba a moverse. La noche había caído por completo sobre la plaza. Las luces amarillentas de los faroles creaban un brillo tenue sobre el suelo, mientras el viento movía lentamente las hojas del roble. La temperatura bajó, y con ella una sensación de silencio reverente comenzó a envolver a los tres: doña Elena, Mateo y el pequeño Tomás. Elena había dicho que su misión estaba terminando. Y aunque Mateo no entendía del todo lo que eso significaba, sentía una opresión en el pecho, un temor que no sabía nombrar. Doña Elena, comenzó él con la voz insegura, ¿qué quiere decir con eso? La anciana suspiró profundamente, como quien se prepara para abrir una puerta que mantuvo cerrada durante mucho tiempo. Hijo, desde que perdí a mi Manuel, pasé años pidiéndole a Dios que me llevara con él. Me sentía vacía, sin propósito, sin fuerzas, pero Dios no me dio lo que pedía, me dio lo que necesitaba. ¿Qué necesitaba?, preguntó Mateo. Tiempo, respondió ella. Tiempo para sanar, para aprender a vivir otra vez, para descubrir que aún tenía algo para ofrecer. Tomás acarició la mano de la anciana, preocupado. Abue, ¿te sientes mal? Ella sonrió y besó la cabeza del niño. Estoy bien, mi amor. Solo estoy cansada de cuerpo y alma, pero tranquila, porque Dios ya me avisó hace tiempo que mis días se acercaban a su cierre. Y yo estoy en paz. Mateo tragó saliva, sintiendo un vacío extraño. ¿Quieres decir que...? Quiero decir, interrumpió ella con suavidad, que Dios me permitió vivir lo suficiente para cumplir mi misión final, encontrarte. Mateo sintió las lágrimas acumularse en sus ojos. No puede ser que yo sea tan importante para que Dios... Se detuvo, incapaz de terminar. Mateo, dijo ella tomando sus manos, no subestimes el amor de Dios por ti. Lo que tú llamas casualidad, Él lo llama propósito. El silencio se instaló entre los tres. Elena cerró los ojos, respirando con serenidad. Hay algo que debo contarte, dijo ella, abriendo lentamente los ojos. Algo que nunca compartí con nadie. Mateo se inclinó hacia adelante, atento. Dime, por favor. Elena levantó la mirada hacia el cielo oscuro. 1 año después de la muerte de mi hijo, tuve un sueño. No fue un sueño común. Lo sentí diferente. En él, yo estaba sentada aquí mismo, en este banco, y frente a mí estaba Manuel, mi hijo, sonriendo como hacía cuando era niño. Y él me dijo, mamá, Dios enviará a alguien a quien debes ayudar. Cuando lo veas, lo sabrás. Mateo quedó rígido. ¿Y hoy lo supo? Sí, respondió Elena sin vacilar. Lo supe en el instante en que te vi cruzar la plaza. No fue tu rostro, no fue tu caminar, fue tu alma. Tu alma gritaba auxilio, y Dios me permitió escucharlo. Mateo se llevó una mano al rostro, quebrándose de nuevo. No sé qué decir. No sé por qué Dios me daría algo así después de todo lo que hice. Elena le tomó la barbilla para que la mirara a los ojos, porque el Dios que te hizo no se rinde contigo, aunque tú te hayas rendido contigo mismo. Mateo cerró los ojos, con lágrimas cayendo libremente. Tomás, con su inocencia, pasó un brazo alrededor de él. Mi abuela siempre dice que Dios es más fuerte que la tristeza. ¿Lo crees? Mateo lo miró, y por primera vez en años dijo algo que no imaginó poder decir. Hoy lo estoy empezando a creer. Elena sonrió, pero su sonrisa tenía algo nuevo. Algo que Mateo no había visto antes. Un brillo suave, lleno de despedida silenciosa. Hay algo más que necesito pedirte, dijo ella con voz baja.
Lo que sea, respondió Mateo. Elena apretó su mano. Prométeme que no volverás a intentar desaparecer. Mateo bajó la cabeza, avergonzado. No sé si puedo prometer eso. Puedes, insistió ella con firmeza inesperada. No porque seas fuerte, sino porque Dios será fuerte por ti. Mateo la miró fijamente. Las palabras lo atravesaron como una verdad que siempre había estado allí, esperando ser liberada. Lo prometo, dijo él finalmente. Elena asintió con satisfacción. Bien, y ahora necesito que escuches otra cosa. Elena se enderezó en el banco, colocando una mano sobre el pecho. Respiró hondo. Mi tiempo aquí está terminando, Mateo, pero tú aún tienes un largo camino, un camino que debes recorrer, y no estarás solo. Dios enviará personas, te abrirá puertas, te mostrará para qué te creó, pero debes hacer algo primero. Mateo contuvo el aliento. ¿Qué debo hacer? Elena entreabrió los ojos con una paz sobrenatural. Perdonarte. Mateo sintió como si el mundo se desmoronara bajo sus pies. No puedo, no sé cómo. Dios te enseñará, dijo ella. Pero empieza hoy. Empieza creyendo que tu vida vale más de lo que crees. El viento volvió a soplar, más frío ahora. Tomás se acurrucó contra ella. Abue, ¿podemos ir a casa? Hace frío. Elena le acarició el cabello. Claro, mi cielo, pero cuando intentó levantarse, su cuerpo no respondió. Mateo se alarmó. ¿Doña Elena? Ella exhaló lentamente, como si una parte de su alma estuviera desprendiéndose del mundo. Estoy bien, solo cansada. Mateo tomó su brazo con cuidado. Déjeme ayudarla. Ella lo miró con una ternura tan profunda que él sintió un nudo en la garganta. Hijo, gracias. Mateo sintió que algo estaba muy mal. Vamos al hospital, dijo él, pero Elena negó suavemente. No necesito un hospital. Necesito que escuches algo más. Las luces de la plaza parpadearon. El viento se detuvo. Tomás apretó su mano. Abuela, no me asustes. Elena levantó los ojos al cielo y con voz apenas audible dijo, Gracias, Señor, por cumplir tu promesa. Y mientras Mateo y Tomás la sostenían, una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. El cielo parecía inclinarse hacia la tierra, porque Dios estaba a punto de cerrar un ciclo para abrir otro. La plaza había quedado casi desierta. El viento que antes soplaba suave, ahora corría con una urgencia inquietante, levantando hojas secas que giraban en espiral alrededor del viejo roble. Mateo sostenía el brazo de doña Elena mientras Tomás la abrazaba con los ojos llenos de pánico. Algo estaba mal, muy mal. Elena respiraba de forma irregular, como quien lucha por mantener un hilo de vida entre los dedos. Doña Elena, míreme, dijo Mateo con voz temblorosa. Usted va a estar bien, solo necesita descansar. Ella sonrió débilmente. Hijo, no tengas miedo. ¿Cómo no voy a tenerlo?, respondió Mateo con lágrimas acumulándose. Usted es lo mejor que me ha pasado en años. No puede dejarme ahora. Elena acarició su mano con ternura. Yo no te dejo, Mateo, solo cambio de casa. Tomás comenzó a llorar en silencio, escondiendo el rostro en el regazo de su abuela. Abue, no te vayas, por favor. Elena lo abrazó con la poca fuerza que le quedaba. Mi niño, tú eres la sonrisa que Dios me regaló para no sentirme tan sola. Siempre estaré contigo. Siempre. Mateo tragó saliva, sintiendo que cada segundo era una batalla perdida. Voy a llamar una ambulancia, dijo él, intentando levantarse. Pero Elena apretó su mano con sorprendente firmeza. No quiero irme en una camilla, ni rodeada de ruido. Quiero irme aquí, donde aprendí a escuchar a Dios. Los ojos de Mateo se nublaron por completo.
No diga eso. No ahora. Elena respiró con dificultad, pero su calma era desconcertante. Hijo, escúchame, dijo, enfocándose en él. Lo que te dije hoy no fue para consolarte, fue para prepararte. Mi vida ha tenido muchas heridas, pero Dios usó cada una para hacerme llegar a ti. Tú eras mi promesa. Mateo negó con la cabeza como un niño perdido. No soy una promesa para nadie. Sí lo eres, respondió ella sin dudar, porque aunque no lo creas, tu vida tendrá propósito. Dios te levantará y el mundo verá lo que Él hizo contigo. Un sollozo escapó de Mateo. Sintió que algo se rompía dentro, algo antiguo, duro, que había sostenido durante años. No sé vivir sin culpa, confesó él. Elena rozó su mejilla con la mano. Entonces deja que Dios viva contigo hasta que aprendas. Tomás levantó el rostro llorando. Abuela, te estás muriendo. Elena cerró los ojos por un instante, dolorida por la sinceridad infantil. Mi amor, todos morimos un día, pero pocos tienen el privilegio de irse sosteniendo la mano de su propósito y de su alegría. Tomás volvió a llorar. Mateo lo envolvió con un brazo segurando os dois. Elena comenzó a respirar más lento, más suave, más distante. Mateo sintió desespero subir por la garganta. No todavía, por favor. Ella abrió los ojos una última vez. Había luz en ellos, una luz que no pertenecía a la plaza, una luz que Mateo nunca olvidaría. Mateo, aquí estoy, respondió él rápidamente. Prométeme que vivirás. Mateo apretó su mano llorando. Lo prometo, se lo juro. Elena sonrió. Y prométeme, continuó ella, que cuidarás de Tomás. Mateo oyó para o garoto, que o observaba entre lágrimas. Lo prometo, dijo, sin hesitar. Elena exhaló un suspiro largo. Entonces, ya puedo descansar. El viento paró, completamente, como si o mundo esperase que él la partise. Mateo inclinó o rostro sobre su mão. Gracias, susurró. Gracias por no rendirse conmigo. Elena sonrió por última vez. Gracias por llegar. Sus dedos afrouxaram, sus ojos se cerraran suavemente, y la plaza entera pareció inclinarse en reverencia. Doña Elena había partido, la mujer que escuchaba a Dios en silencio, la mujer que esperaba no respuestas, sino personas. La mujer que dedicó sus últimos años a salvar a un desconocido que Dios amaba más de lo que él imaginaba. Tomás se aferró a Mateo, llorando desconsoladamente. Mateo lo abrazó fuerte, mientras lágrimas corrían por su propio rostro. Tranquilo, pequeño, dijo él quebrado. Ella está con Dios. Ella cumplió su misión. Tomás sollozó. ¿Y ahora quién nos va a cuidar? Mateo lo apretó aún más. Dios. Y después, yo. El viento volvió a soplar, diferente, como un susurro. Mateo levantou a cabeça e pela primeira vez na vida sentiu que Deus estava ali, no banco, no vento, na promessa e no silêncio que já não doía, porque agora, para ele, o silêncio de Deus não era ausência, era presença. La noticia de la muerte de doña Elena se expandió como un susurro triste por la plaza. El personal del pequeño café cercano salió a mirar. Dos ancianos que jugaban dominó quedaron inmóviles. Una mujer que paseaba a su perro bajó la cabeza con respeto. Todos la conocían. Todos sabían que ella era parte del paisaje, una sombra buena, un alma suave. Y ahora ya no estaba. Mateo seguía sentado en el banco, con Tomás abrazado a su costado, temblando. El cuerpo de Elena permanecía recostado de forma pacífica, como si simplemente hubiera decidido dormir. La policía llegó poco después. Después la ambulancia. Después, más silencio. Mateo respondió preguntas con voz apagada. Tomás lloraba sin parar. El mundo se había vuelto más frío.
Cuando finalmente retiraron el cuerpo de la anciana, Tomás extendió la mano como si quisiera alcanzarla una última vez. «Adiós, abue», susurró, quebrado. Mateo le sostuvo la mano. Sentía un dolor profundo, pero también una responsabilidad que nunca antes había sentido. Una responsabilidad que Elena le había entregado con sus últimas palabras. Cuando la plaza quedó vacía, Mateo se arrodilló frente al banco, apoyó la cabeza en la madera fría y lloró. Pero no como antes, no con desesperación ni violencia. Lloró con gratitud, porque sin merecerlo, había sido amado por alguien que no lo conocía. Alguien que Deus colocó no camino dele para mudar todo. Tomás se sentó a su lado, secándose las lágrimas con la manga. «¿Crees que mi abuela está con Dios?», preguntó. Mateo respiró hondo. «Sí, estoy seguro». «¿Cómo puedes estar tan seguro?», preguntó el niño, intentando entender. Mateo miró hacia el cielo oscuro. «Porque la vi irse en paz, y solo quienes entregan su vida a Dios se van así». Tomás apoyó la cabeza en su hombro. «La voy a extrañar mucho». Mateo lo abrazó. «Yo también». El viento sopló suavemente, como si acariciara el banco vacío, y algo dentro de Mateo cambió para siempre. Por primera vez, sintió ganas, no de desaparecer, sino de permanecer. Días después, la casa de doña Elena era pequeña, acogedora, llena de recuerdos y fotografías. Tomás vivía allí con ella desde que su madre, que trabajaba largas horas en otra ciudad, solo podía visitarlo los fines de semana. La madre do menino, ao saber da morte de Elena, voltou ás presas. Mateo estaba allí, sentado en la sala, sosteniendo una taza de té que no podía tomar. La mujer Laura tenía o rosto cansado e ollos que mostraban tanto dor cuanto culpa. «Gracias por quedarse con él», dijo ella. «Mi madre lo adoraba, y yo simplemente no sabía que se estaba apagando así». Mateo negó con la cabeza. Ella no quería preocuparla. Decía que usted tenía mucho en sus manos. Laura suspiró. Siempre fue así. Siempre daba todo por los demás. Y ahora me doy cuenta de que nunca la escuché de verdad. Mateo bajó la mirada. Yo tampoco. Solo la necesité cuando estaba destruido. Ella me ayudó cuando no tenía razones para hacerlo. Tomás salió del cuarto y se abrazó a su madre. «Mamá, ¿me voy a tener que ir contigo?», Laura acarició su cabello. «No lo sé, amor. Tenemos que hablar de eso». Tomás miró a Mateo, preocupado. «¿Y Mateo vendrá también?». Laura se sorprendió. «Hijo, Mateo tiene su propia vida». Mateo sintió el golpe, porque en aquel momento no tenía nada, ninguna dirección, ningún futuro. Pero Tomás continuó. «La abuela dijo que él me cuidaría». Laura desvió o olhar inmediatamente a Mateo. Algo dentro de ella mudó en aquel instante, como si finalmente entendiese algo que Elena siempre soube. «¿Ella te pidió eso?», preguntó. Mateo asintió. «Sí, antes de...». La voz se quebró. Antes de irse. Laura respiró fundo, sentóse enfrente a él. «Dime, Mateo, ¿qué eras tú para mi madre?». Mateo refletiu. Pela primeira vez, não sentiu vergonha de dizer a verdade. «Yo era alguien que necesitaba ser encontrado». Laura o observó en silencio. Había sinceridade demais naquelas palabras. «E agora, que vas a hacer?». Mateo olhou a casa, os cuadros, o sofá onde Elena rezaba, a chaleira ainda quente. «No lo sé», confesó. «Pero siento que tengo que quedarme por un tiempo, por Tomás, y por algo que ella empezó en mí». Laura respiró profundamente. «Mi madre tenía buen ojo para las almas», dijo ella con un tono suave. «Si ella te vio, es porque había algo en ti que ni tú sabías que existía». Mateo baixou la mirada emocionado. Tomás se sentó al lado dele y tomó su mão con naturalidade.
¿Te quedarás conmigo?", preguntou el niño. Mateo sentiu o peso da promessa e também a paz que vinha com ela. "Sí, Tomás, me quedaré contigo, mientras Dios me dé fuerzas". El niño sonrió por primera vez desde la muerte de su abuela. Laura enxugó una lágrima. "Entonces, te daré una oportunidad, Mateo, no porque te conozca, sino porque ella te conocía". Mateo levantou a cabeça. Era a primeira vez que alguém lhe dava uma chance desde a morte do irmão. Una chance, no de olvidar el pasado, sino de construir un futuro. El banco vacío días después, Mateo volvió a la plaza. Se sentó en el mismo banco donde había conocido a Elena. El viento soplaba suave. El atardecer pintaba el cielo con colores rosados. Y él fechó os olhos para orar. "Señor, todavía no entiendo por qué la trajiste a mi vida solo para llevártela después, pero gracias. Gracias por cada palabra, cada abrazo, cada silencio que compartimos. Y si realmente tienes un propósito para mí, aquí estoy, sin fuerzas, sin certezas, pero aquí estoy". Cuando abrió los ojos, vio algo extraño debajo del banco, una cajita de madera, pequeña, amarrada con una cinta azul. Mateo la tomó con cuidado. Había una nota doblada en la parte superior. La letra era frágil, pero reconocible, de doña Elena. Mateo sintió que el corazón le latía con fuerza. Aún no sabía lo que esa carta contenía, pero presintió que aquella pequeña caja era la verdadera herencia de Elena. No dinero, no objetos, no bienes, sino algo más profundo, algo que cambiaría ese día y todos los que vendrían después. Mateo sostuvo la pequeña caja entre sus manos como si fuera un tesoro frágil. El banco estaba silencioso, como si la ausencia de doña Elena hubiera dejado un espacio que nada ni nadie podía llenar. El viento soplaba con suavidad, acariciando las hojas del roble, moviéndolas en un ritmo casi litúrgico. Sentado allí, Mateo sentía que el tiempo se había detenido. Una mezcla de curiosidad, miedo y una punzada profunda de nostalgia lo envolvió. Con manos temblorosas, desató la cinta azul. La cajita de madera crujió al abrirse, revelando una carta cuidadosamente doblada, y algo más debajo que aún no se atrevía a mirar. Llevó la carta al pecho por un instante, cerrando los ojos. «Señor, dame fuerzas», susurró. Luego la desplegó lentamente. La letra de Elena era delicada, un poco temblorosa, pero firme y legible. «Mi querido Mateo, si estás leyendo esto, es porque Dios decidió que ya cumplí mi parte en tu historia. No estés triste por mí. Mi alma está en paz y ahora camino hacia aquel que esperé tantos años. No pienses que es casualidad haber encontrado esta caja. Nada en tu vida lo es. Dios tejió cada hilo para que llegaras a este banco justo cuando lo necesitabas». Mateo tragó saliva. Sentía como si la voz de la anciana estuviera siendo susurrada a su oído. «Lo primero que quiero decirte es esto. Te perdono. Aún sin saber todos los detalles de tu pasado, te perdono porque Dios te perdonó primero. Y quiero que tú también te perdones. Ya cargaste demasiado tiempo una culpa que no te pertenece». Mateo apoyó la carta en su pierna y se cubrió el rostro con las manos. Las lágrimas caían libres. «No puedo», murmuró él. «No puedo perdonarme». Pero siguió leyendo. «No eres un error, Mateo. No eres un fracaso. Eres un hombre quebrado, sí. Pero los corazones quebrados son los preferidos de Dios, porque por sus grietas entra su luz. Tu hermano no murió por ti. Murió porque su tiempo se cumplió. No cargues más con ese peso. Tu vida no terminó con la de él. Dios quiere escribir algo nuevo contigo». Mateo dejó caer la carta un instante, respirando con dificultad. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas,
tratando de contener un llanto que le nacía desde lo más profundo. El viento sopló más fuerte, como acompañando su dolor. Finalmente, volvió a tomar la carta entre sus dedos trémulos. Quiero contarte algo que nunca dije en voz alta. Yo también me culpé muchos años por la muerte de mi hijo. Pensé que si hubiera hecho algo diferente, si hubiera orado más, si hubiera cuidado más de él, Manuel estaría vivo. Pero un día entendí que hay cosas que no están en nuestras manos. La vida y la muerte no nos pertenecen. El día que acepté eso, Dios me liberó. Mateo sintió que cada palabra penetraba como fuego purificador. Y hoy, mi deseo más grande es que tú encuentres esa misma libertad. Mateo, no vivas más como un hombre muerto. Dios te quiere vivo, te quiere levantado, te quiere restaurado. Tomás te necesita y tú también lo necesitas a él. Dios los unió por una razón. Mateo levantó la vista hacia el roble, como si buscara alguna confirmação divina. A luz do entardecer atravessava os galhos, criando feixes dourados que pousavam sobre o banco vazio, como uma bênção silenciosa. Continuou leyendo. Dentro de la caja encontrarás dos cosas, una foto y una llave. La foto representa mi pasado, la llave representa tu futuro. El corazón de Mateo dio un salto. Miró dentro de la caja. Había una fotografía antigua. Era doña Elena, joven, sosteniendo a un bebé en brazos, un bebé que Mateo dedució ser Manuel. Él acarició la foto con respeto, como se tocase na memoria viva de alguien. Debajo, como prometía la carta, había una llave pequeña, de metal envejecido, con un número grabado, 17. Mateo frunció el ceño. ¿Qué significaba? Volvió a la carta. La llave pertenece al casillero número 17 del pequeño depósito junto a la estación de autobuses. Allí guardé algo para ti hace años, sin saber tu nombre, sin conocer tu historia, sin saber cuándo llegarías. Solo sabía lo que Dios me dijo. Aquel a quien enviaré lo sabrá cuando lo encuentre. Ve allí cuando te sientas listo, no tengas miedo. Tu segunda vida empieza donde termina tu culpa. Mateo sintió que Oar faltaban los pulmones. Elena había preparado algo para él. Años antes de conocerse, años antes de que él siquiera supiera que un día estaría sentado en ese banco. Era demasiado, era sobrenatural y al mismo tiempo suave, humano, preciso. Terminó de leer. Por último, Mateo, quiero que recuerdes esto. Dios no te busca para castigarte, Dios te busca para curarte. Vive, ama, perdona y cuando puedas, vuelve a este banco. Aquí estaré, más cerca de ti de lo que imaginas. Con cariño eterno, Elena. Mateo cerró la carta contra su pecho. El viento soplaba alrededor de él como un abrazo. Nunca había sentido tanta presencia en medio de tanta ausencia. Gracias, susurró. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por creer en mí cuando yo no podía hacerlo. Se levantó, guardó la carta en su bolsillo y tomó la cajita con cuidado. La llave pesaba en su mano como se fuese o inicio de un camino que Deus había trazado muito antes de le nacer. Mateo dio un paso hacia afuera de la plaza y por primera vez, desde la muerte de su hermano, sintió que estaba caminando para algún lugar. Mateo salió de la plaza con la carta en un bolsillo y la pequeña llave en la mano. La llevaba apretada con tanta fuerza que el metal frío marcaba su piel. El peso de la llave era mínimo, pero el peso de su significado era inmenso. La estación de autobuses quedaba a unas cuadras. Con cada paso, una sensación extraña lo acompañaba. Miedo, expectativa, culpa y esperanza. Esperanza. Una palabra que hacía años había dejado de sentir. Mientras caminaba, la ciudad parecía distinta, como si los ruidos, luces y rostros hubieran perdido importancia.
como si el mundo entero estuviera guiándolo hacia algo que no podía ver, pero que lo llamaba con insistencia. Cuando llegó al depósito, encontró un pasillo largo, iluminado con luces blancas y frías que parpadeaban de vez en cuando. El olor a polvo y metal oxidado llenaba el aire. Miró los números en las puertas: 11, 12, 13. El corazón le latía en la garganta. 14, 15, 16. Se detuvo frente al 17. La puerta era de metal envejecido, pero la cerradura parecía intacta. Mateo tragó saliva. «Señor, si lo que está aquí es para mí, dame fuerzas para recibirlo». Insertó la llave. Giró. La cerradura hizo un clic suave. La puerta se abrió lentamente con un sonido grave. El interior era oscuro, pequeño, frío. Había solo una caja más grande que la anterior, cuidadosamente acomodada sobre el suelo. Una caja de madera clara, con un lacito rojo, casi infantil. Mateo se arrodilló. Sus manos temblaban tanto que tardó varios segundos en desatar la cinta. Cuando finalmente abrió la tapa, su respiración se detuvo. Dentro había una carta sellada con cera, un cuaderno viejo, de tapas gastadas, un sobre con su nombre, Mateo, escrito en una caligrafía reciente, y un objeto que lo hizo temblar aún más, una cadena con un pequeño crucifijo de plata. Su hermano había tenido uno igual. Su corazón comenzó a latir descompasado. ¿Qué es esto?», susurró. Tomó primero el sobre con su nombre. Era la única parte escrita claramente para él. Lo abrió con cuidado. Dentro había un papel doblado varias veces. Lo desplegó. «Mateo, si llegaste hasta aquí es porque no huiste, porque enfrentaste tu dolor, porque Dios te sostuvo hasta este punto». Mateo apretó el papel, estremecido. «Quiero contarte algo que no pude decirte en vida, algo que guardé durante años, esperando el día en que Dios trajera a la persona correcta». Mateo respiró hondo. «El cuaderno que encontrarás aquí pertenece a mi hijo Manuel. Es su diario. Nunca quise leerlo después de su muerte, pero un día Dios me dijo que debía guardarlo para alguien que aún no conocía, y ese alguien eras tú». Mateo llevó la mano a su boca. Elena había guardado el diario de su hijo, para él, para un desconocido. «¿Por qué?», continuó leyendo. «Dios no desperdicia el dolor, Mateo. Tampoco desperdicia la muerte, ni la tuya, ni la de tu hermano, ni la de mi hijo». Mateo tembló. «Cuando abras el diario, encontrarás algo que te dolerá, pero también algo que te liberará». El corazón de Mateo golpeaba su pecho como si quisiera escapar. «Lo que está escrito allí no es solo la historia de mi hijo, es la tuya también. Escúchala con el alma abierta». Mateo dejó caer el papel sobre su regazo. Sentía náuseas, sentía miedo, sentía que el mundo giraba, pero también sabía que no podía detenerse ahora. Tomó el diario. El olor a papel viejo le trajo una melancolía profunda. La tapa tenía el nombre Manuel, escrito con tinta azul. Lo abrió en la primera página. La letra era joven, firme, llena de vida. Mateo leyó en voz baja. 15 de mayo. Hoy conocí a un joven en la parada de autobuses. Estaba llorando. No sé por qué, pero algo me dijo que debía hablar con él. Mateo sintió que la sangre se le helaba. Continuó. No me dijo su nombre, pero sus ojos estaban llenos de esa tristeza que uno reconoce cuando ya ha conocido la muerte por dentro. El cuerpo de Mateo comenzó a temblar. Siguió leyendo. Lo invité a caminar conmigo un rato. Me dijo que había hecho algo horrible, pero no quiso decir qué. Aún así, sentí que no era un mal muchacho, solo estaba perdido. Mateo cerró los ojos. El mundo giraba. «No puede ser», susurró, pero abrió de nuevo el diario. Le dije que Dios no se había rendido con él. No sé por qué. Las palabras me salieron solas, pero cuando lo dije,
Sentí que no eran mías. Mateo retrocedió, apoyando la espalda contra la pared del depósito. No, no puede ser, pero la siguiente línea lo derrumbó. No sé si volveré a verlo, pero le pedí a Dios que lo salvara. Ese muchacho lo necesita más que nadie. Las lágrimas de Mateo comenzaron a caer sobre las páginas, porque él recordaba aquel día en que una persona desconocida se le acercó y habló con él, cuando estaba tan perdido que pensó que nunca volvería a encontrar luz. Aquel joven había sido amable, había orado por él, y Mateo había olvidado ese encuentro hasta ahora. No, murmuró Mateo llorando, no puede ser, pero continuó leyendo. Señor, si algún día él vuelve a cruzarse en mi camino o en el de mi madre, úsanos para ayudarlo. Mateo dejó caer el diario al suelo. Se cubrió el rostro con ambas manos. Elena no lo había elegido al azar. Dios no lo había traído a ese banco por accidente. El hijo de Elena, Manuel, había orado por Mateo años antes de morir, y Dios había guardado esa oración para cumplirla en el tiempo exacto. Mateo temblaba, de rodillas, llorando sin control. Dios, gimió. Fui yo quien discutió con mi hermano, y él murió. Y ese mismo día, conocí a Manuel. Él me habló de ti y yo no lo supe ver. El diario seguía abierto en el suelo. Mateo lo tomó con manos temblorosas y leyó la última frase de la página. Creo que aquel muchacho será importante algún día. No sé por qué, pero siento que Dios tiene un plan grande para él. Mateo cayó completamente al suelo, llorando como nunca había llorado. Elena había perdido un filho. Mateo había perdido un irmão. Mas Deus los había cruzado mucho antes de que se conocieran. Una cadena invisible que la muerte no pudo romper. Un propósito tejido con precisión divina. Y Mateo entendió. Él no había destruido la vida de Manuel. Dios había usado a Manuel para salvar la suya. El cielo parecía inclinarse sobre él. El silencio ya no dolía. Era revelación. Mateo permaneció en el suelo del pequeño depósito durante varios minutos, tal vez horas. El tiempo allí dentro pareció perder sentido. Sostenía el diario de Manuel pegado al pecho, como si fuera un salvavidas encontrado en mitad de un océano oscuro. Entre sollozos, palabras entrecortadas comenzaron a salir de su boca. ¿Por qué? Dios, ¿por qué no vi antes? ¿Por qué permitiste que olvidara ese día? ¿Por qué lo recordé solo ahora? Había dolor en cada sílaba, pero también había un reconocimiento nuevo. Mateo no estaba solo en su sufrimiento. Su historia había sido tocada por la de Manuel antes de que él lo supiera. Aún arrodillado, abrió de nuevo el diario, saltando a otra página al azar. 21 de mayo. Sigo pensando en aquel muchacho. No sé qué le pasó, pero su dolor tenía peso. Hoy oré por él otra vez. No sé su nombre, pero Dios sí. Mateo cerró los ojos con fuerza. Manuel había orado por él, no una vez, sino varias, y él nunca lo supo. Hasta hoy, el pensamiento lo abrumó. ¿Dios escuchó esas oraciones después de tantos años? Susurró, y en su corazón una respuesta suave surgió. Dios nunca olvida una oración sincera. Mateo respiró hondo, secó sus lágrimas con el dorso de la mano. Cerró cuidadosamente el diario, lo guardó en la caja de madera y tomó la llave. La caja parecía pesar el doble, porque ya no era apenas un objeto, era un legado que Deus tenía protegido como un presente reservado especialmente para él. Salió del depósito bajo la fría luz de las lámparas de la estación. La noche estaba silenciosa, demasiado silenciosa, pero Mateo no se sentía vacío, ni perdido, ni condenado. Se sentía convocado, como si Deus o chamase pelo nome,
un nome que ele había esquecido de oír con amor. De vuelta en casa de Elena, Laura preparaba la cena mientras Tomás, sentado en el sofá, miraba la puerta con impaciencia. ¿Crees que Mateo regresará?, preguntó el niño. Claro que sí, amor, respondió Laura, aunque una parte de ella no estaba segura. Tomás suspiró, abrazando su mochila. Quería mostrarle a Mateo un dibujo que había hecho de él, de la abuela Elena y de sí mismo en el banco de la plaza. En ese momento, la puerta se abrió. Mateo entró despacio, sosteniendo la caja de madera contra el pecho. Tomás corrió hacia él. «Mateo, ¿volviste?». El hombre sonrió con ternura y se agachó para abrazarlo. «Claro que volví, campeón». Laura observou aquela cena surpresa com a suavidade na expressão de Mateo, uma suavidade que não existia dias antes. «¿Encontraste lo que había en el casillero?», perguntó ella. Mateo asintió, con una seriedad reverente. «Sí, Elena preparó algo que no esperábamos». Laura frunció el ceño. «¿Qué era?». Mateo se levantó, sentóse no sofá e colocó a caixa sobre a mesa. «El diario de Manuel», dijo él. Laura se llevó la mano a la boca. «¿El diario de mi hermano?». Mamá nunca quiso hablar de eso. «Lo guardó para alguien», dijo Mateo con voz quebrada. «Para mí». Laura se sentó lentamente. «¿Para ti? Pero, ¿por qué?». Mateo respiró, buscando fuerzas para contar. «Porque hace años yo lo conocí y no lo sabía». Tomás y Laura lo miraron perplejos. «¿Lo conociste antes de que muriera?», preguntó Laura. Mateo bajó la mirada, se frotó el rostro, tomó aire y comenzó a relatar lo que descubrió en el diario. Les contó sobre aquel día en la parada de autobuses, sobre cómo estaba destruido por dentro, sobre cómo Manuel, sin conocerlo, lo consoló, sobre la oración, sobre las palabras que no entendió en ese momento, sobre o encontro que la vida, o Dios, había escondido en la memoria para revelarlo en el momento exacto. Laura colocó una mano sobre el pecho, como si la emoción la atravesara físicamente. «Mi hermano oró por ti», susurró. «Y mamá te esperó por años». Mateo asintió. «Y yo», su voz se quebró, «nunca había sentido tanta vergüenza y tanta gratitud al mismo tiempo». Tomás se acercó, abrazándolo por la cintura. «Mateo, Dios no se equivocó contigo». El hombre cerró los ojos, sosteniendo o menino con fuerza. Laura limpió una lágrima. «Mi madre tenía razón», dijo ella. «Tú eres parte de esta familia, aunque no tengamos su sangre». Mateo levantó el rostro sorprendido. «¿Familia?». «Sí», afirmó Laura. «Y si quieres, puedes quedarte aquí mientras lo necesites, o mientras Dios lo necesite». Mateo sintió un no na garganta. «Gracias, pero no quiero ser una carga». «No eres una carga, eres respuesta», dijo ella. «Para mi madre, para Tomás, y al parecer para mi hermano también». Tomás levantó el dibujo y se lo mostró. Era él, Elena y Mateo en el banco. «Quiero que seas parte de mi historia también», dijo o menino. Mateo desabou outra lágrima. «Yo también quiero, campeón». Un comienzo no planeado. Esa noche, cuando Tomás se fue a dormir, Mateo salió al jardín pequeño, detrás de la casa. Miró el cielo. Las estrellas titilaban con suavidad. Se arrodilló en la hierba. Por primera vez desde su juventud, oró de verdad. «Dios, no sé por qué me elegiste. No sé por qué Manuel oró por mí. No sé por qué Elena me esperó tanto tiempo. Pero…». Su voz se quebró. «Aquí estoy. Te doy lo que queda de mí, lo que soy, lo que fui y lo que seré». Una brisa suave lo envolvió. Mateo sintió una paz tan profunda que lo dejó sin aliento. Era como si Deus dicese: «Era esto lo que siempre quise de ti». El llamado. A la mañana siguiente, Mateo despertó temprano con una idea que le quemaba el corazón.
una idea que no era suya. Se vistió, tomó la carta, el diario y la llave y salió rumbo a la plaza. Se sentó en el banco, miró alrededor. La ausencia de Elena era un vacío inmenso, pero también un recordatorio. Este había sido su lugar, su misión, su altar. Y ahora Mateo sentía que ese banco lo estaba llamando a él. «Señor», susurró, «¿qué quieres que haga ahora?». El viento sopló, y con él, Mateo sintió una certeza convertida en misión. Lo que Elena hizo por ti, ahora tú lo harás por otros. Mateo cerró los ojos y aceptó. La mañana estaba tranquila. El sol se filtraba suavemente entre las hojas del viejo roble, creando destellos dorados que bailaban sobre el banco. Ese banco que había sido lugar de lágrimas, encuentros, oraciones y despedidas. Mateo se sentó allí como lo hacía Elena, no con desesperación, sino con propósito. El diario de Manuel descansaba en su regazo. La carta de Elena estaba en su bolsillo y la pequeña caja de madera a su lado. Ese banco ya no era un recuerdo doloroso, era un altar, un punto de partida. Mateo respiró profundo. «Señor, estoy aquí. Haz conmigo lo que hiciste con Elena y con Manuel». El viento sopló, suave pero firme, moviendo su cabello hacia atrás. Era un susurro, una invitación. Por primera vez en años, Mateo no sintió miedo del futuro. Sintió llamado, un encuentro que no era casualidad. Minutos después, mientras Mateo seguía en silencio, escuchó pasos acercándose. Pasos lentos, arrastrados, cansados. Un hombre mayor, de barba gris, se acercó al banco con una expresión perdida. Sus ojos hinchados revelaban una noche de llanto, o quizás muchas. Mateo lo miró con suavidad. El hombre dudó antes de hablar. «¿Puedo sentarme?». Mateo sonrió con la misma ternura que había visto tantas veces en Elena. «Claro que sí. Este banco siempre tiene espacio». El hombre se dejó caer a su lado, respirando profundamente, como si el aire pesara. «No sé por qué vine aquí», dijo. «Solo caminé. No tenía a dónde ir». Mateo sintió un estremecimiento. Era exactamente lo que él había dicho a Elena el primer día. «A veces», dijo Mateo, «el alma sabe a dónde ir, incluso cuando nosotros no lo sabemos». El hombre lo miró, sorprendido. «Estoy destruido», confesó. «Mi hija no me habla. Hace años que no me perdona. Hoy pensé que ya no valía la pena seguir intentando». Mateo sintió un nudo en la garganta. Era como escuchar su propia historia en boca de otro. «¿Puedo contarte algo?», preguntó él. El hombre asintió. Mateo abrió el diario de Manuel, lo sostuvo entre las manos. «Este diario salvó mi vida», dijo. El hombre frunció el ceño, confundido. Mateo comenzó a hablar. Habló de Elena, de Manuel, del banco, de su culpa, de su hermano, de cómo había querido desaparecer, de cómo una anciana lo había visto cuando nadie más lo hacía, de cómo Dios había usado la vida de un desconocido para alcanzar la suya años después. A medida que Mateo hablaba, el hombre lloraba en silencio. «¿Y entonces, usted cree que Dios no se rinde con uno?», preguntó el anciano. Mateo sonrió con suavidad profunda. «Dios no se rinde jamás. Ni cuando tú te ríes de Él, ni cuando lo ignoras, ni cuando te odias tanto que ya no ves salida, ni cuando piensas que ya es tarde. Dios nunca llega tarde. Nosotros es que llegamos temprano al desespero». El hombre cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar abiertamente. Mateo le puso una mano en el hombro. «Tu hija aún está viva. Tú aún estás vivo. Eso significa que la historia no terminó». El hombre lloró todavía más. «¿Cómo puedo volver a empezar?». Mateo miró hacia el cielo. «De rodillas», dijo. «Así es como empiezan las vidas nuevas».
El anciano asintió, respirando entrecortado. ¿Orarías conmigo?, preguntó tímido. Mateo sintió el pecho arder. Era lo que Elena había hecho por él. Era lo que Manuel había hecho por él. Y ahora era su turno. Claro que sí, respondió. Los dos inclinaron la cabeza. Mateo cerró los ojos. Señor, aquí está tu hijo. Está cansado, herido, quebrado, pero llegó. Tú lo trajiste a este banco como me trajiste a mí. Tócalo, sánalo, devuélvele la esperanza y muéstrale que nunca ha caminado solo. Amén. El anciano dejó escapar un suspiro que parecía llevar años atrapado en su alma. Gracias, dijo con la voz quebrada. Gracias de verdad. Mateo sonrió. No me agradezcas a mí. Dale gracias a él. Yo solo estoy ocupando el lugar de alguien que me lo enseñó. El hombre lo miró confundido. ¿Quién? Mateo tocó el banco con cariño. Una mujer que me esperó durante años sin conocerme. Dios usó sus últimos días en la tierra para darme mis primeros días de vida. El anciano asintió lentamente, conmovido. Entonces, este banco es especial. Mateo sonrió. No es el banco, es lo que Dios hace en él. Un legado que se transfiere. Cuando el anciano se fue, Mateo permaneció un largo rato en silencio, observando la luz que caía entre las hojas del roble. Algo dentro de él se alineaba, se ordenaba, como si, después de años de oscuridad, alguien hubiera encendido una lámpara en su alma. Sacó la carta de Elena del bolsillo, la leyó una vez más, y con voz baja dijo: «Cumpliré tu misión, no la dejaré caer, no dejaré que tu vida haya sido en vano». El viento sopló fuerte, como un abrazo. Mateo cerró los ojos. Sabía que Elena no estaba lejos, que Manuel tampoco lo estaba. Sabía que Oseu tíñase inclinado para a terra y que nada voltaría a ser como antes. Epílogo. Un nuevo amanecer. Meses después, la plaza estaba más viva que nunca. Mateo se sentaba en el banco todos los días, algunas veces en silencio, otras leyendo el diario de Manuel, otras orando, y muchas veces alguien se sentaba a su lado, un joven perdido, una madre cansada, un hombre sin rumbo, una mujer buscando respuestas. Mateo escuchaba, hablaba, oraba. No era pastor, no era líder espiritual, no tenía cargo, pero tenía lo que Elena le dejó, un propósito. Tomás, ahora más sonriente, iba a la plaza después de la escuela. Se sentaba junto a Mateo, leía versículos, reía, cuidaba del banco como quien cuida un tesoro. Laura, viendo todo desde la distancia, entendía cada día más lo que su madre había visto, que Mateo no había llegado para reemplazar nada. Mateo había llegado para continuar algo. Una tarde, Tomás dijo: «Mateo, ¿crees que la abuela está orgullosa?». Mateo levantó la vista hacia el cielo y sonrió. «Creo que no solo está orgullosa, creo que está aquí, cada vez que alguien se sienta conmigo». Y mientras el viento acariciaba el banco, Mateo cerró los ojos y susurró: «Gracias, Señor, por no rendirte conmigo. Nunca más. Me rendiré yo». El roble movió sus hojas como si respondiera, y así, donde una misión terminó, comenzó otra. No de Elena, no de Manuel, sino de Mateo, el hombre que un día quiso desaparecer y que Dios rescató para que él rescatara a otros.